Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa Voces en Libertad del canal Comunicación con Causa. Y antes de empezar, yo les quiero dar una excelente noticia porque además les voy a pedir también que lo compartan. Ya tenemos nuestro podcast, no solo en Spotify, sino también en YouTube, para que ustedes puedan llevarlos a todos lados, nos estén escuchando y seamos cada vez más mentes críticas que podamos estar muy bien informados. Esa es una excelente noticia que quería yo compartirles, pero además queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores. Miren nada más qué cosas más deliciosas. Huele muy rico. La verdad nos hacen la noche y sabe mejor. Y saben mejor. Sí, nos hacen la verdad una noche deliciosa y qué mejor estar aquí con ustedes. Ellos son La Buena Tradición del Valle, que están en San Francisco, número 35, igual que El Parche Comida Colombiana, están en la misma dirección, aquí en la Ciudad de México, y ellos patrocinan este programa. De la misma manera, queremos agradecer a Suriana Radio en el 107 FM, desde Tlapa de Comonfort, en Guerrero, desde allá nos ven. Gracias, un saludo enorme desde la Ciudad de México. Y bueno, hoy vamos a empezar con 3 temas que han sido los temas pues realmente más importantes en lo que ha pasado en México. Y uno de ellos, vamos a empezar primero con el informe, yo le llamo el informe de Claudia Sheinbaum, que es una distopía endulcorada, porque realmente pues ahorita la vamos a analizar. Por otro lado también el inicio de la Corte, cómo inició la Corte, y por otro lado, la visita de Rubio a México. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a hablar primero del informe. Este informe que está plagado pues de mentiras, plagado de alguna manera, ella es una líder de la continuidad, que lo único que hace es como presentarnos una versión orwelliana de un México que no existe, con una cantidad, con un discurso triunfalista, con un país que está en llamas. Yo puse un tuit por ahí diciendo, primer informe, y está Claudia en Disneylandia. Totalmente, una visión totalmente falsa de lo que está pasando en México, lleno de mentiras. Algunas, por ejemplo, 100% de producción en Dos Bocas. No es cierto. Los datos que podrían ser confiables son 40%, 45%. ¿Por qué dice que 100% si no es cierto? Luego, por otro lado, 90% de abasto de medicinas. No es cierto. Todos los médicos públicos y en los hospitales saben que faltan medicinas. No, pero dicen que es que la gente pide los que ellos no tienen. Bueno, porque se enferman de esas enfermedades. Entonces no es cierto lo que ella dice. Luego, lo que ya habíamos platicado, la presentación de el combate a la pobreza, los pobres que salieron, sí, tomando el dato que a ellos les interesa y dejando de lado los otros datos que te dan el panorama completo, y donde entonces la pobreza pues no es tan espectacular, la salida de la pobreza como ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque tienen que pagar medicinas, porque está la inflación, etcétera. Entonces no es cierto, educación, no es cierto lo que ellos presentan. La mayor inversión extranjera que jamás se había registrado. Mentiras. Pero no detectan lo que salió. 126%. Y entonces el balance es menos 9%. Entonces, mentira tras mentira tras mentira. A lo mejor algo de lo que dijo fue verdad. ¿Cuál? No sé. Por eso digo a lo mejor. Qué lindo. Pero en realidad todos los datos claves fueron puras mentiras. Ahora, ya sabemos que los informes siempre y en todos los partidos es presentar lo positivo y ocultar y no hablar de lo negativo. Así es. Pero aquí se pasan la raya. Sí. Ahora, este parece haber sido también el primer informe de Claudia y el 7º de López Obrador. Habló de puros éxitos. Así lo empezó. Bueno, si estamos en Disneylandia, ella es Cruella de Vil. ¿Estás de acuerdo? No la veo como Mickey Mouse. Pero bueno, aquí es una manipulación estadística. Como Daisy. No, por favor, yo Cruella de Vil de ahí no la paso. Es una manipulación mediática donde lo que busca es hablarle a sus bases, donde busca pintar un país donde, vamos con las mentiras que tú planteas, la reducción histórica de la pobreza, 36 millones de personas en pobreza laboral. ¿Qué es la pobreza laboral? Personas que por más de que trabajan,
no les alcanza. Pueden tener hasta 3 o 4 trabajos y no les alcanza. De eso no hablan, de la pobreza laboral. Crecimiento económico sólido. Para ella, punto 8 es súper sólido. No, bueno. Haití tiene mayor crecimiento. Somos de los países más bajos en crecimiento económico en Latinoamérica. Inflación controlada. Eso es una mentira, porque la inflación está apenas por arriba del salario mínimo. Por otro lado, estrategia de seguridad exitosa, por Dios. Mientras vemos que Rubio, que vamos a hablar de eso, viene a doblarla, que de eso no hablaron los medios de comunicación, ella trabajando para proteger a los suyos, para Washington, y por otro lado, las extorsiones siguen en aumento, la inseguridad sigue en aumento. La violencia, dicen, disminuyeron los feminicidios. No es cierto. Los están clasificando como homicidios. Desaparecieron a los desaparecidos. O sea, es una manipulación mediática. Y lo más grave de todo esto es la impunidad. No se habla del acceso a la justicia. ¿De qué te sirve que estén deteniendo a capos y se los estén llevando a Estados Unidos si nosotros no tenemos acceso a la justicia y si te asaltaron, te robaron tu coche, lo que sea? Todo queda en total impunidad. Y toda la corrupción que ha salido, y la corrupción. Toda la corrupción que salió del gobierno de López Obrador, la que está saliendo ahorita, la niegan. Pruebas, no, eso no es cierto. No, para Después nada. del verano maravilloso. Impunidad. Sí. Bueno, yo creo que no fue un informe, que fue un discurso político de echarse flores a sí misma, de echarle flores al expresidente anterior, que para mí pues sigue manejando los hilos en este sexenio, y fue sus balances, sus frases muy repetitivas en el sentido de lo mismo que decía López Obrador, pero además pareciera que está en campaña. Sigue en campaña la presidenta, porque en lugar de hablar de los éxitos, exactamente, idéntico, de los éxitos o de lo que hizo bien este gobierno durante los primeros 11 meses, habla en función de lo que no se hizo antes, a su saber y entender, que no me parece, que está muy manipulado. Entonces dice, en el neoliberalismo no se hizo esto, pero ahora sí. Y se salta el gobierno de y se salta, por supuesto, claro. Entonces, esto no fue un informe, esto es un informe, o si es un informe, es un informe parcial. La información precisa, la que nosotros necesitamos para poder hacer planificación, las empresas, esa no salió, porque no le conviene. No fue un informe. No le conviene. Y cada vez que vamos al supermercado o al mercado donde vayamos a hacer la compra, te das cuenta que la inflación ni siquiera tiene que ver con las cifras que están dando. Los frijoles, las tortillas. Mucho más alta. Y la gasolina, 20% más. Mucho más alta. Y la gasolina, ¿cuánto iba a costar según lo 10 pesos. 10 pesos. Estamos en 25, mínimo. Entonces, sí estamos en una situación muy grave, con un informe muy manipulado, con una información que además a mí me da la impresión de que ya la gente no le cree. Porque de verdad ya no le importa. Depende. Yo lo he hecho aquí, lo vuelvo a hacer, hago las diferencias entre el público. Claro. El público no es homogéneo. Sí, hay que seccionar. Hay mucha gente, de acuerdo. y lo he visto en las redes y lo he oído personalmente en los spaces, que le cree todo. Así es. Y no sé qué porcentaje sea, pero no es poquitos. No son mayores, no son el 80%. No. Pero no son pocos tampoco. Le creen todo. Sí, entonces, sí, hay de todo, ¿no? Entonces ellos se dirigen. Lo dijo López Obrador, nos estamos dirigiendo a nuestros seguidores, porque con nosotros ya no hay nada que hacer. Efectivamente, porque tenemos datos, tenemos lógica. Nosotros no les funcionamos. Las personas que son su base son personas que, de lo que no se habla, son personas que finalmente encontraron un sentido de pertenencia. Y entonces, con este sentido de pertenencia, ya no les importa la verdad, les importa tener la razón. Ya no les importa el que los estén lastimando, les importa el que al otro, al que es mi contraparte, que yo lo veo como enemigo, le vaya mal. No me importa cómo me vaya a mí. Entonces, en esta psicosis esquizofrenizante que yo digo, ahí estamos, y está en este espacio, en este ambiente, tenemos una presidenta que le habla a esa Disneylandia de esa construcción totalmente irreal,
pero que tiene sentido de pertenencia. Y entonces vienen todas estas mentiras que a nosotros se nos hacen ofensivas. Por ejemplo, fortalecimiento del Estado de Derecho cuando acaban de cooptar el Poder Judicial. Por otro lado, mayor... Y violar las leyes todas. Una tras otra vez. No me vengas con Sí. que la ley es la ley. Por otro lado, Ahí mayor está la- transparencia gubernamental cuando acaban de eliminar al INAI y vemos que hay una opacidad brutal en todos los contratos. El Tren Maya, éxito turístico, así lo presentó. Cuando devastó la selva maya, Un Y millón de está dólares. perdiendo dinero. 200 millones, 200, me quedé. 200 millones Chiquita me quedé. de nada árboles. más, no, ¿O de qué? 60,000 millones de pesos que para ok. construirlo y millones de árboles. No, pero No tengo el dato. sí, muchos no millones, tengo no el dato. 200, Sí. pero muchos millones de árboles. Ahorita te lo vas a- Cuando él prometió que no se iba a cortar ni un árbol. Y nos cuesta. ¿Te acuerdas? Sí, claro, lo y dijo, nos y- cuesta pero así hablaba él. 200 millones el trenecito, cuando ese trenecito no sirvió para nada. Entonces Se estima entre 7 y más de 10 millones de árboles. Que además se Oye, fueron a Y el cinismo. la corrupción. No, claro, porque, personal. Claro. porque todos esos árboles los utilizaron como Los si fueran vendieron. propios y los vendieron. Esos árboles tienen un valor enorme. Nunca nos dijeron qué hicieron con ellos. Ya investigaciones han dicho sí, se lo quedaron a lo nivel mismo personal. con el Naim, toda la estructura del Naim, todo el fierro y todo lo que habían metido, se los llevaron y los vendieron. Pero fíjate, quiero decir algo sobre el Estado de Derecho que ya no existe, ¿no? Y lo van violando todas las instituciones. En Twitter metí un nuevo lema. Si tú tienes todo el poder concentrado, puedes mandar la ley al excusado. Con el nuevo, la nueva Suprema Corte pero de esa- Justicia claro, Suprema de la Corte. Sanación. Oye, El pero eso tribunal. hay que hablar Sí, después, sí, o ya le tribunal, seguimos el con la... No, INE. todavía fa. El INE, el Congreso con su mayoría calificada, ya tienes todo el poder. tienes todo ¿Qué el hacen con la ley? A la basura. A la basura. Al Porque excusado. ¿quién los va a No digo. juzgar si la violan? Pero Ellos aquí el mismos. tema es lo que ella dice. Dice que nunca había habido democracia tanto como para haber escogido al Poder Judicial. También dicen que nunca había habido un gobierno en la historia tan honesto como este. O sea, tiene el descaro Una de hipocresía. decir, o sea, yo creo que va más allá de la hipocresía. El cinismo, llámale Mentir como de manera quieras. patológica, sin ningún remordimiento, sin ninguna sanción que puedas decir moral, que puedas decir, ya no hay límites aquí. Fíjate. Bueno, Perdón, a mí me adelante. cuesta trabajo creer que haya gente con esa falta de ética. Sí, ahí ahora les explico. Porque son valores intrínsecos a los que de alguna manera fuimos educados con eso, con los valores, con temas éticos, con la verdad, con la transparencia, y de repente te encuentras estos que además convencen a tanta gente que te duele mucho pues, porque no es el país que queremos. Es parte de nuestra historia. La historia genera la cultura política de los países. Yo digo, aquí tenemos una incultura política que se ha formado históricamente y que es muy difícil de cambiar. Así es. Así No es. es en todos, es en ciertos sectores, pero el sector politizado, informado, movilizado, no somos poquitos, pero no somos la mayoría. No somos la mayoría. Entonces, claro, se aprovechan de los demás y le dirigen su discurso el más mentiroso posible, que saben que se lo van a creer. Entonces, fíjate, no hay costo. López Obrador muchas veces dijo, y parafraseó a Carlos Monsiváis, la verdadera ideología de los conservadores es la hipocresía. Yo no voy a defender a la derecha, al PAN, al PRI, no, porque tienen mucho que criticar y en su momento lo hicimos. Pero si de hipocresía se trata, estos son 5 veces más. Sí. Totalmente. Y bueno, aquí hubo 2 frases que sí de plano están, digamos que es el símbolo de esta hipocresía. Uno de ellos es, estamos en un momento estelar de México. No, bueno, qué va. Cuando ves que estamos en el peor momento, economía que no crece, una inseguridad que es insoportable, no se puede transitar por el país si no te asaltan, la educación totalmente destruida, no hay medicamentos, pero ella, El momento estelar. el momento está... Tienes razón, pero de esas 3 que ya se están apagando.
Hoy vienes muy metafórico. Es un populismo autoritario, como decía hoy Alfredo Figueroa, ¿te acuerdas? Sí. Hoy en la mañana tuvimos un desayuno y Con Alfredo Figueroa. hablaba de un populismo autoritario. Eso Y es. que Lo que es Venezuela, lo que es Nicaragua. no es una autocracia todavía, es un... Pero ahí vamos. Populismo autoritario. Y así se si llama. nosotros llegamos a dejar que la reforma electoral vaya como la están planeando, es el acabose. Si quitan a los No plurinominales, tengas duda de que así se acabó el tema. No hay motivo por el cual vaya a ser una reforma Diferente. más Mi democrática. esperanza... ¿Se puede hacer una reforma mejor? Claro, hay pero muchos pendientes, pero no va a ser la que Ellos ellos no. van a imponer. No. Van a imponer una regresión No, que totalmente. puede llegar, de más llegar antes del a 76. 60 años atrás. Claro. Y no solo eso, hay que cuestionarnos, porque unas personas que ya tienen todo el poder, ¿por qué quieren una reforma electoral? Obvio, para quedarse en el poder. Sí, por Y supuesto, porque las regresando- reformas vienen de la oposición Por siempre. supuesto. Bueno, Siempre. la petición Desde es la que hay- primera vez. Desde que hay transición democrática. Así es. Antes era el PRI el que Sí, imponía. bueno, La estamos última que hablando impuso de- el PRI solito fue en 87. Él la impuso 77, Ah, ¿no? el consenso 87. de O los- después una. con 76. Miguel de la Madrid. Ah, ok, 96. 87 antes del 88. Sí, que fue Porque ya el veían que cambio las del cosas 88. se estaban complicando. Esa fue la última que el PRI impuso. Las ¿Ese demás hace cuánto tiempo? impuso. Las posteriores fueron PRI-PAN primero y luego ya en 94 con el PRD. Y desde entonces todas tuvieron consenso. Esta es la primera que se va a parecer a la del Porque no va a 87. haber consenso. ¿Cuánto Pero- tiempo de retroceso A ver, es? pero ¿por qué, José Antonio, se hicieron esas reformas por parte del PRI? Por la presión de Presión los social partidos. y la presión de decir, social. Pero Ya no a queremos seguir así. Pero la del 87 todavía fue regresiva, ¿eh? Fue en favor del PRI. Por eso la menciono. Fue el PRI el que le impuso sin consenso de los partidos, y los partidos no la aprobaron porque era una reforma para favorecer al PRI. Ok. Esa es la que viene de Exactamente. Y Pablo Gómez también Ah, bueno. va a volver a hacer lo mismo. El Bueno. poder saca la Pues reforma eso que sí los está beneficia terrible. sin incluir a nadie. O Peligrosísimo. sea, estamos regresando a ese 87. O más, Nuevamente. dependiendo del O más. contenido. Fíjate, si quitaran, cosa que está en duda, todos los pluris, pero de lo que se ha hablado, nos vamos a 1960. Imagínate. Wow. 65 No, bueno, años. estamos hablando de 65 años sí. atrás. Bueno, volviendo al discurso de Claudia, prácticamente fue un discurso para implantar una narrativa populista que oculte el autoritarismo. Esa sería mi conclusión. Totalmente, pues hablando de democracia, libertad de expresión, cuando están acusando Qué cínico. Pío, primero Qué lo cínico. exoneran. Ah, ¿qué tal? A Pío, ya lo había exonerado la Fiscalía Electoral hace un par de años, con quien era todavía, quien fue mi amigo José Agustín Ortiz Pinchetti, Ah, que fue un luchador de la soy amiga democracia, de su hija. y luego lo cooptaron y se le olvidó la democracia, como en muchos casos, El exmarido en de- Morena. de Lo Loreto. exoneró a Pío. Y ahora, claro, se lo regresan al PRI cuando el proceso debía haber sido, al PRI, al INE. Se lo debían haber dado al INE primero, luego al tribunal, al tribunal. y luego a la fiscalía. Aquí alteraron Primero la el- fiscalía. el tribunal que no, se lo dieron a Yasmín Esquivel, que lo congeló durante 2 años, luego la fiscalía y lo exoneró, y ahora le preguntan a la línea ya sin Córdoba, por eso no se lo dieron a la línea, porque estaba Córdoba. Con Ahora, y entonces razón. dicen, si la fiscalía ya lo exoneró, ¿qué podemos decir nosotros? Esa fue la Qué postura bárbaro. del INE. Qué bárbaro. Y ahora, como ya le dieron la razón jurídicamente, Pío dice, demando por daño moral 200 millones a Carlos Loret A la Carlos Y, y 200 más Platín- a Latini. Latini. Como si valiera ¿Por era qué? algo de esto, ¿no? Porque también tú dices, es que mi prestigio vale. Perdón, pero no ¿Cuál tiene prestigio? ningún prestigio. Daño moral. ¿Cuál daño moral? Sí, Pues ahí está lo que están se diciendo. lo hizo, se lo autoinfligió. Sí, bueno, él Conclusionan. cometió un... Bueno, mi conclusión Pero, es que, insisto, no Además, fue... López Obrador reconoció que era dinero Claro, para su claro. movimiento. Lo que no reconoció fue el Aportaciones. origen del dinero. No dijo fue Manuel Velasco, fue la ciudadanía. Ajá. E incluso lo compararon con lo que dio esta mujer insurgente, que le dio ya sé quién. ¿Cuál sí. es?
Ahorita te la Se digo. me fue. La que le dio dinero a la independencia. Sí, le dio ya. La esposa de Quintana Roo. Bueno, Sí. se me fue. Dijeron, es como en ese momento, pero reconoció López Obrador Que eran que aportaciones. sí era dinero para el Sí, movimiento. Y eso es lo que dijo que la fiscalía, que no había pruebas. Pues, ¿cómo Pero no hay ¿cómo no pruebas? se ¿Cómo lo haces confesó? eso La ante anticonfesión. notario? Es que Si estás ellos- pasando por debajo de la mesa dinero sucio, Confesión, no vas a relevo un de notario. pruebas. Solo quieren La tiempo, confesión- modo y lugar. No, Eso pero no puede la ser. confesión es relevo de prueba. O sea, yo digo, sí, cierto, lo recibimos para el movimiento. No hay nada que hacer, ya está. Ya está. O sea, no tengo una pistola, lo dije libremente. Están los videos, Están los está- videos, pero es relevo de prueba. Pero uno de los argumentos Es del un INE, principio jurídico importante. de la actual línea fue, no hay ningún escrito, no está en una notaría, No hay un cheque. no hay un documento, no No hay hay un una firmado. transferencia. Pues claro, todo lo que se pasa por debajo de la mesa, Eso es una burla. en efectivo, claro que no lo vas a notariar Bueno. a un... Así ¿Cómo es. podrían ellos exonerar a sus socios sin argumentos como esos? No, si se van por la ley, no podrían Tienen que argumentar acusar, eso. y Tendrían es que acusar. un delito electoral. Si hubiera Sí, estado es un de delito derecho y se electoral. aplicara en México, Pío debía estar en la cárcel. Sí, No, no bueno, cobrando claro. 200 Y ahora También cobrando López Obrador, 400 porque millones. es- López Obrador también. Él es el Bueno, López por eso y por muchas beneficiario otras cosas. directo de ese dinero. López Obrador. Bueno, no Pío. Lo dijo Andrés Manuel. Y entonces sí. Leona Vicario, perdón, se me había Leona pasado. Vicario. Ahora, Sí, lo compararon con Leona Vicario. Ay, no, ya. igualito. Sí. Igualito. Acuérdate. ¿Quién, Lo mismo. ¿Quién hizo ese Lo mismo. ridículo? Mira, mi conclusión simplemente no fue un informe, fue un discurso político. No he analizado yo el contenido porque es mucha información que no está en mis manos porque es una información financiera, macroeconómica, etcétera. Pero me parece que lo peor fue empezar dándole las gracias al expresidente López Obrador, porque en ese momento se marcó otra vez. Y eso yo no sé si tiene una presión brutal. Se desdibuja, ¿no? Claro, se desdibuja. Ese es un tema de mujeres que no tienen la capacidad de Sí. surgir por sí mismas, sino tienen que tener la imagen del líder atrás. Sin la embargo, foto de él. a pesar de que Foto. efectivamente le echó porras y loas a López Obrador, en la práctica está haciendo muchas cosas Por presión de que Estados Unidos. con lo que quieras, Ujú. por presión norteamericana, Exacto. a lo mejor por algunas cosas de convicción, lo que quieras, pero está haciendo cosas contrarias totalmente a lo que hizo López Obrador. Sí. Claro que no lo dice, pero implícitamente está diciendo lo que hizo López Obrador en tal y tal y tal tema, no en todos, pero en varios, estuvo mal. Y yo lo estoy corrigiendo. Sí. No lo dice, claro, pero El tema de implícitamente seguridad. está diciendo, ¿y qué vemos? Todo el aparato mediático que apoyó en su momento lo que hacía López Obrador, ahora está apoyando lo que hace Claudia, aunque sea distinto Y no de solo... lo que hizo López Obrador. Totalmente. En el discurso oficialista, los medios de comunicación se alinearon. Y también en el otro tema que vamos a tratar después, en el tema de Marco Rubio, todos repitieron el discurso mentiroso de Claudia y no dijeron lo que había pasado. Son los periodistas independientes No que dijeron están... lo que había dicho el presidente Trump unas horas antes. Sí. Entonces, bueno, si les parece, pasamos ahora al Siguiente. tema de la corte chamánica. Acordeón- Esta corte acordeónica. ridícula, sí, puro acordeonista, esta ridícula corte de una Sí, vieron sumisión. los Ay, videos sí, son los buenísimos. acordeonistas. Prácticamente esto fue un circo tercermundista. Como el de López Obrador. Como el de López Obrador, en donde estos personajes togados no son ministros, son personas que realmente se están contratando para ser lacayos del régimen, donde la Constitución, no van a aplicar la Constitución, la van a prostituir para darle gusto a Claudia y a López Obrador. Así es. Y vaya todo esto de los rituales, aprovechando que el nuevo presidente, tiene origen indígena, lo cual no critico yo, ¿no? Tampoco lo exalto, porque eso que tiene que ver, lo que importa para la corte es que sepa. Sepas. No que sean indígenas o que sean mestizos o que sean lo que sea, es que sepa y no sabe. Y que sean Pero neutrales. aprovechando eso y con la tradición demagógica de López Obrador, pues el bastón de mando, El humo, los inciensos y Incansa- pedir la asesoría
Sí, así como Chávez le pedía asesoría a Bolívar, Sí. ahora estos le van a pedir asesoría a Quetzalcóatl. Buscaron al mejor Dios, no se lo pidieron a Huitzilopochtli. Oye, qué tranquilidad, ¿eh? Qué tranquilidad. Pero Quetzalcóatl, que era alguien sensato según la tradición y demás, él los va a estar asesorando. Pero ahí al mismo tiempo están violando el artículo 24. De Maduro, ¿no? La que es parte Chávez. de... Como Chávez y el pajarito de Maduro. Pero aquí están violando el artículo 24, No, bueno, que por prohíbe supuesto. a todos los Laico. funcionarios públicos hacer actos públicos vinculados con la religión. Así es, Cualquier es religión. laico. Esta es una religión prehispánica, pero es religión. No, bueno, Están sí, violando son la ley. creencias Totalmente. religiosas. Mira, yo tengo muchos comentarios que hacer respecto de esto. Primero, al él usar una toga negra que hubiera sido perfecta, estás manifestando tu neutralidad y tu imparcialidad. Es decir, no tengo ninguna, digamos, inclinación hacia ningún grupo de población, ni político, ni económico. Yo soy totalmente neutral. Cuando él se pone la estola, que no digo que esté fea, pero una estola indígena, inmediatamente está sesgando su criterio a favor de los pueblos indígenas y al pueblo afro-mexicano, que se reconoce que hay unos. Cuando tiene que ser para todos. Todos. Para Por eso todos, no tiene que ser uno. nada más. Por eso, y todos Claro. tienen que ir idénticos, Sí. para que sea algo parejo, en el que no hay tendencias ni ponerte mayores, digamos, hasta las mascadas que se ponen de Hermès y no sé qué. Eso ya te está generando una inclinación Sí, hacia un totalmente. sector. Está sesgado. Es Creo demagogia pura. Es demagogia. Y esta ceremonia que hicieron con chamanes y demás es para Incienso. ocultar un fascismo disfrazado de indigenismo, en donde nos van a poner la pata en el pie, pero indígenas. Son Ahora, muy indígenas. Cualquier crítica que le hagas es clasismo, ya eso ya lo están diciendo. Oigan, por favor, qué payasadas son esas, la corte no tiene que estar haciendo Eres un eso. clasista, racista. Tienen que ser expertos para cumplir la ley y ya. Y ya, punto, y no lo son. Racista. Pero fíjate Sí, lo que oí ahorita. estás muy Ahora blanquito. mismo, hoy mismo escuché en el radio que ya tomaron posesión de sus espacios y que la ministra Lenia Batres, por órdenes de la ministra Lenia Batres, han despedido a más de 1,000 personas. Sí, es verdad. De las personas que están en la corte, que tienen carrera Muchos de judicial, los cuales están a punto de jubilarse. de jubilarse. 4 meses, 3 Entonces, meses. Sí. esa es la corte del pueblo. Y Esa no es sé- la corte del pueblo la que Del quiere pueblo. despedir. ¿Para qué? Pues porque son los que saben. Y estos que que estén llegando son una bola improvisados. La curva de aprendizaje, ayer estuvimos con Gerardo Laviaga y decía, es que la curva de aprendizaje nos va a costar carísimo, Muchísimo. porque son personas Carísimo. totalmente ignorantes. No, pero Ay, Quetzalcóatl, perdón. que todos sabemos que es Nada. experto en derecho constitucional. claro. Pero además salen con toda esta demagogia. Primero dijo que se iba a poner una ¿cómo se llama? Guayabera. Guayabera. La ley lo prohíbe. Ahora le puso el adornito ese. Y ahora llega... Parecían los acordeones. Ah, sí, sí. ¡Ay, idéntico! Así como el tirito del acordeón. Esta es Sí, sí. Pero además, el señor come frijolitos y tortillitas con zapatos de Ferragamo y en pie de cushion. Entonces No, pero dice, no, él dijo Él no que no. fue, él no fue. dice que no fue, pero parece que sí. Ni él ni Lorena. Démosle. Démosle el Así- beneficio de la ¿A duda. qué? Pero bueno, sus zapatitos de Ferragamo sí, se los hemos visto. Así sí. Y por otro lado dice que va a reducir el presupuesto y los gastos. Tiene 60,000 pesos cada ministro para comidas. Pero además, en algún momento trascendió que... Es poco por mes. Es poco por mes. Sí, pero pues ¿quién los tiene para hacer algo? Oye, el Yo trascendido. creo que el deberían de trascendido aumentárselos a es que- 200 Porque mil. además, oye, ellos no tienen que pagar la comida de la corte. No, y cuesta millones. Está incluido, Cuesta. tienen chef. Pero todavía Lenia Batres trascendió hace varios meses que lo leí no sé dónde, que pide varios filetes y se los lleva a su casa. O sea, sí. Pero a ver, aquí... Hace el mercado. Ajá. El punto central aquí es que no nos importa el costo. El costo no debe importar porque realmente no representa un gasto. Aquí el punto es que están distrayéndonos de, mírenlos qué buenos, mírenlos, ven por los Austeros. indígenas y son austeros. A mí no me interesa. Lo mismo, estábamos hoy en la mañana hablando de la supuesta austeridad para reventar al INE
Cuando lo que nosotros estamos buscando es que realmente nos dé certeza, tengan el conocimiento, realmente las elecciones... Es un dinero invertido, no gastado. Cubran con todos los mecanismos para que nosotros podamos confiar. Bueno, pues lo mismo con los jueces. Lo que queremos son personas que sepan, personas que realmente garanticen la aplicación de la Constitución, más allá de cuánto cueste. Pero eso no. Es importante el tema de los salarios de los ministros, que se van a bajar nuevamente. ¿Qué es lo que va a generar esto? Corrupción. Todos los salarios, cuando se bajan, porque dicen, es que no merecen ganar tanto. Sí, son las personas que tienen que tener menos, digamos, tentación como porque los policías. Tienen que ser apegados a derecho. Pero ahora otra cosa que me preocupa brutalmente, que él dice que se va a hacer justicia sobre la legalidad. Justicia, sí. Justicia sobre por encima de la ley. De la ley. Y eso después, lo dijo el nuestro presidente. Viene Marcelo ¿Se van a Ebrard? sacar un ojo ustedes dos? No, que estamos, porque cada quien define la justicia a partir de sus intereses. Es que estamos apasionados. Es que los dos levantan los dedos. ¿Y en qué momento se van a picar un ojo? No, porque tenemos la medición. Perfecto. Pero además te quiero decir, la justicia a la que se refiere no es certeza jurídica. Entonces vienen las empresas inversionistas a México y determinan que se va a hacer justicia, no aplicación de ley. ¿Bajo el criterio de quién es la justicia? ¿Sabes quién se va a quedar? Nadie. ¿Y quiénes se van a salir? Muchos. No. Y entonces lo que están haciendo es llevar sus asuntos, cuando son transnacionales, a Nueva York o a otros países para que se resuelva o mediante arbitraje. Fíjate, el decir, como lo dijo López Obrador varias veces, la justicia está por encima de la ley, es negar la función del Estado de Derecho. Totalmente. Porque precisamente la justicia es subjetiva y la definen los diferentes intereses que están en contra. Totalmente. Entonces tiene que haber el Estado de Derecho, la ley, para que se aplique de acuerdo y entonces se defina pacíficamente quién tiene la razón. Aquí están invirtiendo todo. ¿Qué pasa cuando dices la justicia está por encima de la ley? O un autoritarismo arbitrario o la anarquía. Es cooptar lo que es el sistema de justicia con los criterios de justicia subjetivos que ellos pretenden plantear y de esa manera... Y si no está concentrado el poder, entonces eso se traduce en anarquía, totalmente, la ley de la selva. Y totalmente. Ojo, si siguen coartando la libertad de expresión, no va a haber ni siquiera quien pueda denunciar cuando no se esté aplicando la ley y se aplique de acuerdo al leal saber y entender del juzgador la justicia. Un juzgador sin experiencia, un juzgador sin capacidad de... Y con un sueldo reducido. No, y el sueldo... Muy Un ejemplo lo ponían en la mañana. Es como a los doctores. Les vamos a reducir a los doctores el sueldo. Porque, suponiendo, es un ejemplo, ¿no? Sí. En un hospital les vamos a reducir el sueldo. ¿Quién se va a quedar a trabajar ahí? Pues los más nuevos, los ineptos. Los ineptos. Y entonces, no importa que estén los peores, los más ineptos, pero no salen baratos. No salen baratos. No, y son leales. Esa es la narrativa que están pretendiendo implantar. Chamba. ¿Y a quién no le suena bonito? Vamos a ahorrar, todo el mundo, sí, qué bueno. Pero en eso... Hay cosas que no se pueden ahorrar. No, hay cosas que justifican que tenga... Quiero agregar algo respecto de la Corte. En estos días le preguntaron a Claudia Sheinbaum porque el proceso sacó pruebas de que el Instituto de Bienestar pagó y mandó a hacer los acordeones que la Corte dijo, el tribunal dijo, no sabemos quiénes son. Y ahora ya entonces no podemos castigar, lo cual además no está en la ley, ya lo habíamos dicho. No, la ley no te exige saber quién pagó la irregularidad. Para marcarla como regularidad. Si hay irregularidad, se demuestra y es determinante, se anula. Es determinante. Pero el argumento fue, no sabemos quién. El proceso dijo, aquí hay documentos, aquí hay testimonios, aquí están a quién le pagaron. 60 le millones, dijeron a Sheinbaum en la mañanera, oiga, ¿qué opina de esto que dice el proceso de que el Instituto del Bienestar mandó a hacer los acordeones? Falso. Sí. Que presentan pruebas. Ahí están las pruebas. Primero dijo, no tengo... Es la negación total. No tengo esa información. Entonces no la tienes, no pides. No, pero dijo, es falso. Dijo, es falso. Pues primero investiga, dijo, no va a haber... No tengo la información. Le dijeron, no va a haber investigación. No, eso es falso. O sea, no hay investigación, ni se va a hacer. O sea, ya. Pero además, la actitud autoritaria con la que quiso callar a la periodista que la estaba realmente... no la dejó hablar. Confrontar. No la dejó hablar.
No la dejó hablar. puso No, enojadísima. la interrumpió. Sí. Pero dijo, es falso, que se presenten pruebas. Ahí están las pruebas, están los documentos. Pero no importa, ella se mantiene con ese Por discurso eso te y digo. cualquier prueba no se... Por eso digo, cuando tienes el poder concentrado, la ley ya no sirve. Y cualquier argumento no tampoco. importa, la tiran a la basura. Bueno, pues pasamos al siguiente tema de Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que vino a visitarnos de pisa y corre. Y él Pero estuvo 2 horas en el... 2 horas desde la IFA. estuvo más horas Le en el invirtió tráfico más a eso que a la que reunión bueno. con Sí, Claudia. Pero fueron Casi. las lluvias Claro. atípicas. No fue que la IFA es una porquería, que no tiene una red de comunicación real. No, fueron las lluvias atípicas. Bueno, pero 8 minutos le costaron para doblegar a esta mujer y darle instrucciones. Obviamente, esto lo sacó Código Magenta. No salen, o sea, medios independientes, salen lo que realmente pasó. Vino a darle instrucciones. Tiene 90 días para entregar a capos y también a personajes políticos poderosos de México. 90 días le está dando. Así, le dio instrucciones y sale Claudia con una narrativa triunfalista que le ha funcionado muy bien. Hay encuestadoras que hacen preguntas y dicen, ¿qué opina de la actitud y de la postura de Claudia frente a Estados Unidos? No, es una maravilla. Estupendo. A ver, ella no puede negociar con Estados Unidos, es imposible. Para negociar tienes que estar a nivel. Nos superan en fuerza, nos superan en capacidad, nos superan en poder, en todo. Ella tiene que prácticamente ponerse, como dicen que se puso, a disposición. De pechito. De pechito. Nos puso de pechito. Yo lo agradezco. Sí, lo que pasa es que ya en la conferencia evidentemente se impone la diplomacia, ¿sí? Y entonces Rubio dice, hemos colaborado mejor, el gobierno, etcétera, y eso es lo que saca. Cooperación Morena. histórica. Vean lo que dice Marco Rubio. Sí. Pero eso es diplomacia, señores. Sí. Lo que hay que ver es lo que está detrás ¿Y qué dijo? de las mamparas. ¿Qué dijo Trump Totalmente. antes? Que es lo que dice Magenta. Ajá. ¿Qué dijo Trump antes? Es una señora elegante, es una señora encantadora. Sí, pero tiene miedo. Pero tiene miedo, porque Del México De miedo gobierna del- el A ver, narcotráfico. esa es la dinámica de los bullies. Te apapacho. Es como cuando van a poner inyección, te ponen alcoholito y te meten la jeringa. Así es. ¡Ay, qué cruel Tal eres! cual, es el coco y la sobada. Te sobo y luego te doy un coco y te sobo. Eso te va debilitando. Esa es una forma de debilitar a la otra persona. Pero Claudia se la cree. Ay, no, ya, con eso elegante, pues yo sí me reí, pero bueno. Aquí Bueno, el dio tema- las gracias por Sí, haberse sí. referido a ella. Aquí Sí. el tema es lo que, como tú bien lo dices, lo que hay detrás. Ella sale con este discurso triunfalista, pero lo que nosotros necesitamos saber es lo que está pasando. ¿Qué le dijo? ¿Qué está pasando? ¿Qué le dijo? Pero cuando él dijo que había sido una cooperación histórica con una sonrisa de tiburón, es una forma de decir nunca antes alguien se había doblado tan fácil como esta. Como lo dijo Trump en su modo, en la Así primera, es, como lo dijo su con primer López gobierno. Obrador. Entonces, hoy en la mañana venía yo escuchando a Marta Bárcena, que es Sí, la embajadora fue la emérita, embajadora. sí. Ella dice que esto de decir que es la primera vez y que nosotros lo estamos haciendo histórico, lo han dicho todos los presidentes. Todos. O sea, todos, que no es nada impresionante, que es parte de esta diplomacia. Sí, claro. Pero no se veía a un Rubio cómodo. Él tiene no solo la parte cubana, que este régimen está apoyando a Cuba, al dictador, sino también Somos unos aliados de Cuba que no queremos ser. regalando petróleo, Como si regalando estuviera- Contratando a libros, los contratando médicos. médicos. Todo esto no sabemos si se trató y si le marcó No, una claro línea que lo se tuvo de que haber hasta aquí tratado. llegaste, y también la parte de la migración, las drogas y demás. Son estos dos ejes que no se mencionaron en la rueda de prensa, que finalmente pues fue muy escueta, fue muy, pues fue algo, no nos dieron Muy información. rígida, no hubo la posibilidad. No se veía de buena más relación. información. Así es. Sí, no, No, y además, dentro de la diplomacia de Marco Rubio, sí dijo, el narco está gobernando a México. Nuestro canciller, Juan Ramón, no dijo nada al respecto. Nada. O sea, dentro de la diplomacia sí dijo muy Rubio, algo muy duro. Aquí está gobernando el narco. Y con la presidenta ahí, o sea, Sí. a ver, Claudia dice que
qué incongruencia. Estados Unidos pacta con los capos y con los criminales. Pero aquí, si hacemos un silogismo, de alguna manera, incongruencia, captar con hacer pactos con los narcos. Por otro lado, dicen, Morena es un narcogobierno, Claudia está cooptada por los gobiernos. Y si hacemos un silogismo, entonces decimos, ¿cómo es posible que Estados Unidos esté pactando con Claudia? Es un silogismo. Entonces, yo sí los sentí muy incómodos. ¿Y cómo entonces Claudia puede estar en una mesa sentados con ellos cuando ella representa a Morena y representa al narcogobierno? Dicho por ellos, no por nosotros. Pues porque es la presidenta oficial y tiene que dar la cara. Sí, tiene que no, me queda claro. Pero sí, desde sí, luego que eso sí. no quedó resuelto como se presentó. Ahí desde luego que va a seguir habiendo fricción, tensión. Y tan es así que, claro, Marco Rubio es la cara diplomática. Es decir, al día siguiente o a unas cuantas horas, el director de la DEA salió diciendo, Así. tenemos que agarrar a los narcopolíticos. Uy, unas horas antes. No solo a los narcos. No, ellos son los que le pusieron la mesa a los Unas horas narcos. antes. Porque no tienen ninguna obligación diplomática. Él dice la neta. Unas horas antes sale la lancha, presumiblemente de Venezuela, presumiblemente con 11 personas que son narcotraficantes, presumiblemente, y la estallan. Como diciendo, y después viene la conferencia con Claudia. Yo ahí sí, de verdad, me quedé helada porque dije, esto no es casualidad. O sea, los tiempos, en la política no hay casualidades. No. Y por otro lado también, lo cual no lo han comentado más que muy por encima, vino a hablar del Tratado de Libre Comercio. También, el Tratado de Libre Comercio que no se ha tratado porque ha empañado el tema, ha sido porque el tema del narcotráfico. no se ha respetado el tratado por parte de Estados Unidos, pero ellos dicen que tampoco nosotros lo hemos respetado. Y tienen razón. Tienen razón, porque por supuesto. las importaciones chinas llegan por unas vías y después para que no genere este impuesto las meten de alguna manera, les cambian una piececita, entonces es mexicana y o compran empresas, o sea, México no compran empresas mexicanas y meten sus productos chinos. Se le ha permitido hacer eso. A ver, ahí está el caso de Alfonso Romo. Claramente. ¿Quién habla de Alfonso Romo en el gobierno? No, ya no. El ¿Dónde mayor está? ¿Quién lavador sabe? de dinero de López Obrador. Claro, que vinculado con López Obrador no es Romo solo, está vinculado con el gobierno. Pero pues ya no. ¿Qué dijo Claudia en el informe de eso? Nada. ¿Qué dijo de toda la corrupción que ha salido? Nada. Está desaparecido. No lo van a tocar, no va a pasar nada. Pero ese claramente es el ejemplo que tú estabas señalando del vínculo de los políticos mexicanos con China para el narco. Para el fentanilo. Para el fentanilo. Y bueno, y en todo esto, en todos estos tres temas, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde? ¿Dónde está la oposición para hacer un contrainforme? ¿Dónde está la oposición para salir a denunciar este ridículo lleno de chamanes, sumerios, plumas y demás? ¿Dónde está la oposición para desenmascarar esa postura de narrativa soberana, ridícula de Claudia? Te voy a decir, sí está la oposición. Está en las asambleas del Congreso que hablan duro, fuerte, directo. Bueno, vimos lo que pasó la confrontación esta, provocada por el propio Fernández Noroña. Claro. Él provocó, estuvo insultando toda la asamblea y no cumplió lo que había dicho de que les iba a dar la palabra. Pero en la asamblea sí se dicen las cosas duro, fuerte, pero ¿quién ve las asambleas? Nadie. Segundo, en varias mesas de noticieros, ahí está la oposición. ¿Pero quién ve esas mesas? ¿Pero quién las ve? Bueno, espero que esta sí la vea. Hay varios. Hay gente del PAN, hay gente del PRI. Yo sí las veo. Y yo también, pero somos los pero somos los que estamos metidos. mismos. Entonces, sí, la oposición se dice, pero tiene que salir. Tiene que salir de ese círculo. Sí, a las calles con promoción, con propaganda. A espacios que lleguen a más gente. Por supuesto, además tenemos el lenguaje muy sencillo. poco tiempo. Ya no tenemos tiempo. Muy poco tiempo. Es más, ya no tenemos tiempo. Primero que se creen los partidos que se van a crear, a ver si pasan, a ver a quién dejan pasar. En eso están concentrados todos, pero no deberían de estar pero concentrados la ciudadanía nada más en tenemos eso. también. Nosotros tenemos un papel protagónico en esto. Nos toca Es esencial. Somos el único contrapeso que existe. Y por eso qué bueno que salió Kenia López Rabadán.
porque en la Cámara de Diputados ella es un contrapeso. Va a tener más, Un cierto Va a tener más control. reflectores. Sí. y Reflectores, Sí. pero nosotros, la ciudadanía, somos el contrapeso. Somos el contrapeso y tenemos que hacer acciones diferentes. Lo que hemos hecho hasta el momento no funciona. Pues Es hemos por hecho eso- mucho esfuerzo, pero no funciona. Mucho. Ahora sí que se necesita dinero, porque ellos sí tienen mucho dinero y nosotros tenemos que ver cómo con lo poquito que tenemos, que la mayoría son nuestros recursos, dar tiros de precisión, profesionalizar la actividad ciudadana. Así Porque es. ya no podemos con ocurrencias, ya no podemos con Torre de Babel, que cada quien dice lo que le da la gana. Adelante. Pero también, yo veo mucho en la ciudadanía, en los spaces, en las redes, estrategias que pueden ser adecuadas, si acaso, en un régimen democrático. Sí, Claro, no estamos en un ¿verdad? régimen democrático. No, tenemos que hacer Ya otras no. cosas. Tenemos que ser ciudadanos en resistencia y en A desobediencia. un Por régimen eso autoritario. tenemos que cuidar la libertad de expresión. Totalmente. No lo Pero Esa bueno, la están- conclusiones, chicos. Pues simplemente eso, que estamos ante un régimen que ya no es democrático, aunque no sea el peor de los autoritarismos, porque dicen libertad de expresión, pueden decir estamos aquí. Sí, hay puntos intermedios. En las mediciones le dicen híbrido, pero híbrido quiere decir ya no es democrático. Así es. Tiene más elementos de autoritarismo que de democracia, aunque no sea la peor dictadura de todas. Y seguimos en ese camino. Así Por es. eso digo, a final de cuentas tenemos que pensar en estrategias de resistencia bajo la premisa de que ya no estamos en democracia. Resistencia y desobediencia. Yo civil. pienso también que tenemos que hacer estrategias específicamente para cada punto. Por ejemplo, insisto yo con el tema de la libertad de expresión. El Loret de Mola trae una demanda de 200 millones de pesos y su empresa otro tanto por Pío López Obrador. ¿Qué puede hacer la ciudadanía? Apoyarlo, cerrar Apoyarlo. filas. Decir, pues yo también lo voy a publicar. Y Hoy otro, por él. otro y otro. Miles, miles publican los videos. Entonces ya se diluyó el, entre comillas, daño Porque es moral. una Pero torre de eso Babel. con todos, con la Torre Carmen de Aristegui, con todos aquellos periodistas o líderes de opinión que tengan al pie del gobierno encima o la amenaza de demandas multimillonarias. Es un fascismo, insisto, es un fascismo disfrazado de indigenismo. Ahora ya nos pusieron el sello indígena como parte de una legitimación de este autoritarismo que es ridículo. Un país que no es nada más de indígenas. No. Es un país donde hay de todas Es las culturas, sobre todo. totalmente Pero ellos diverso. traen el sello del indigenismo. Sí, sí, eso ya les da legitimidad. En contra de España, Pero hay que ver nos hacia hemos el olvidado, futuro, no hacia el pasado. Ayer recuperamos. te llevo a Palacio Nacional para que se los digas. Pero aquí el tema, he escuchado mucho esto de no somos una dictadura porque estamos aquí. Esto de estamos aquí es, la amenaza está. Claro, porque La amenaza está. se va a ir cerrando. Se nos está cerrando y en cualquier momento Nos ya acusan, no. a ti te acusan. Ay, a mí ya me han acusado 25 veces, No, a a ti mí también, también, ya y tú salí también. en la también. mañanera Ah, una vez, pero- no, yo sí salí un chorro de veces, seguramente Magdalena, tú pero- también. Pero no es agradable. Me puso en primer lugar, que era la que más decía narcopresidente AMLO. Yo dije, ya después estaba Loret de Mola y demás, pero bueno. ¿Tú fuiste la primera? La primera me Ay, puso qué la orgullo. niña de las mentiritas, me puso en primer lugar. No me sentí tan orgullosa, pero pero esa Porque y te varias están- veces. te No, están me tienen oyendo. súper y ya vieron todo lo que me ha llegado. Pero aquí no hay. Hoy esta Blanca Lilia, la que fue la presidenta del INAI, y me dice, qué valiente. Le digo, creo que ya no es valentía. Soy temeraria. Porque en este país ya tenemos que perder el miedo. Tenemos que imaginarnos en ese país al que nos llevan. Ahí sí a mí me da terror. Sí, claro. Tenemos que hacer acciones que finalmente nos liberen de estas. Y no son tan fuertes, ¿eh? Lo vimos en la elección del Poder Judicial, que tienen el 9% nada más de personas que lo siguen. Y por eso están haciendo todo lo que hacen, porque saben que ya no tienen la fuerza que traían. Entonces, La fuerza ciudadana, pero tiene el control. Claro, del Con Estado. eso puedes prescindir del apoyo ciudadano. Totalmente. Entonces tienen el Es ejército. la foto que se tomaron y no dejaron que Kenia entrara Sí, para que fueran con puros de Sergio Morena. Luna y estaba No sé. todos los tres poderes. Sergio Luna, Claudia, la nueva que está de presidenta del Senado, Lauricel y el Castillo. ministro de los frijolitos. Ahí estaban todos representando a la República, pero Kenia debió de haber estado ahí. No, la retrasaron a propósito. Renunciaron.
para que no estuviera ese para que no elemento, fuera esa mancha, discordante, esa mancha que es la sí, oposición. sí. Sí, no. Entonces, bueno. ¿Cuándo han hablado con la oposición? Nunca. Ni López Nunca. Obrador ni López ella. Obrador no se sentó a Y dialogar. está menos. Nunca. Y está menos. Eso no es democracia. Por supuesto que no. Bueno, pues les agradecemos su presencia, que hayan llegado al final. Ya saben, nos pueden ver en Spotify, también nos pueden ver en YouTube. Por favor, compartan este contenido. También sacamos shorts que están constantemente en las redes con las ideas centrales para que también nos hagan favor de compartirlas. Pero sobre todo, nosotros como ciudadanía tenemos que hacer una comunidad muy grande, ayudarnos entre nosotros a crecer justamente para fortalecernos. Nos vemos la semana que entra y que tengan muy linda semana.